Buenas tardes. Ya. Hola, hola, buenas Hola, tardes Lourdes. ¿Eh? a todos y Buenas todas. tardes. Buenas tardes, profe. Hola, Jacqueline, Hilberto, Luz. ¿Estás aún por ahí en el tráfico? Ten cuidado, por favor. Profe, ¿cómo estás? Yamile, Juan. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Vale. Hola, Alberto. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy Bride, bien, muy Buenas bien. tardes con Gracias. todos. Yamile, ¿cómo estás? Profe, Hola, Carlos Daniel. Jenny, por ahí profe, está. una pregunta. Señor, Es que ayer a las 4 de la tarde yo ya iba a entregar la hoja de ruta que nos mandaron a hacer, ¿cierto? Porque ya la tenía hecha como hace una semana más o menos. sí. ¿Me entiende? Entonces cuando fui a revisar el Word, no, ya no aparecía como guardada y tratamos de buscarlo y todo eso y no aparecía como guardada. Y entonces tuvimos que volverla a hacer y no me dio tiempo para subirla. Mm, pues déjame hablo con Nicolás, porque pues ya la plataforma está cerrada. ¿Listo? Entonces voy a Gracias. preguntarle a ver qué pasa. Ay, profe, ¿será que le puedo hacer una pregunta? Sí, Jenny, Claro que buenas sí, noches. Jenny. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Valentina. Profe, es que yo entré a la plataforma y vi que todavía no me han calificado la hoja de ruta. ¿Le hizo falta algo? ¿Algún punto? No, Jenny, recuerda que hasta el día sábado tiene Luris plazo de subir las notas, ¿listo? Entonces, pues, por lo que son siempre bastantes. Ah, ok. Sí, estaba como asustada. No se preocupen, que de aquí al sábado están sus notas allí expuestas. Igual pues acá les muestro, es la manera en la que estoy calificando, que todos tengan, acá son los 17 puntos, ¿no? Sí, señor. 16 puntos, perdón. Y esos Ajá, sí. 16 puntos yo voy mirando que los tengan todos desarrollados y pues si todos están desarrollados no hay lío, no debe haber lío de respecto a la nota, ¿listo? Debe haber una buena nota si todos los puntos están desarrollados, ¿listo? Ok, profe. Sí. Eh, Luris, profe, una pregunta. Dime, cariño. Yo los puntos los desarrollé aparte, no los hice, algunos sí los hice en la hoja de ruta, pero en otros yo los hice diferente, o sea, puse las respuestas, pero puse el punto, no punto 5, lo desarrollé en una hoja aparte porque casi no me gusta En confiar en el anexo. sistema por lo que se borran a veces, porque vi compañeros que se les borró. Entonces yo para evitarme ese dolor de cabeza, perdónenme porque está un poco largo, pero No importa, no ok, importa, no se preocupe. ok, gracias. Sí, yo estoy siendo muy cuidadosa en ese sentido, Patricia, debido a que si efectivamente hay anexos o a veces están en desorden las hojas, ¿sí? Entonces estoy muy atenta a que cada punto esté desarrollado. Por eso hice esa tablita para tener como más claridad sobre, ya califiqué este punto, ya hice este otro punto, así está en diferente página, que estén desarrollados cada uno de los 16 puntos, ¿listo? Ok, gracias. Hola, profe. Hola. Profe, yo lo que hice fue hacerle las respuestas como con diferente color. Le puse un color rojito que se diferencie. Listo, listo, excelente. Lo importante es que estén todos los puntos desarrollados, ¿listo? Que si tenemos dificultades en alguno, yo igual les coloco el comentario, pero no quiere decir que van a perder o algo así. Si lo hemos entregado, no hay lío, ¿listo? Ok, Hay cosas profe. que hay que fortalecer ya con digamos que con el tiempo va uno fortaleciéndolas. Este es un primer ciclo, ya el siguiente ciclo, pues, si no es la oportunidad con esta docente, si es la oportunidad con otro docente, yo sé que van a fortalecer esas habilidades que tal vez quedan en este espacio un poco
digamos, allí no tan desarrolladas y que las fortalecemos después. ¿Listo? Igual yo, Igual sí. Tim, dinos, Sí me Vale. gustaría recordarles, chicos, que debieron haber subido un solo archivo, ¿no? O sea, como quieran, si lo querían resolver a mano en el computador, como lo quisieran resolver, pero un solo archivo porque la plataforma solo guarda un archivo, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí presente y no se vaya a, pues no les vayan a calificar incompleto por no haberlo subido. Sí, eso es como lo que me afana, completo, pero pues yo he visto ya la mayoría y tienen su hoja de ruta completa. Entonces, no se preocupen, no se despreocupen. Mire, no se preocupen. Ok, queridos. Bueno, vamos a ver si hoy terminamos el tema de géneros periodísticos, porque como ven es largo, ¿no? Es un tema bastante complejo, pues debido a que, pues primero incita al debate, como lo vimos el día de ayer, incita al debate de distintas posturas respecto a un tema, ¿cierto? Respecto a una situación, respecto a un hecho, como lo veníamos diciendo. Un hecho suscita miles de opiniones, ¿listo? Entonces, el debate que ayer se suscitó, por cierto, y que digamos que eh, evidenciamos diversas posturas frente a ese hecho, ¿cierto? Entonces, el llamado es a que cuando vayamos a revisar los géneros periodísticos, siempre tengamos en consideración que otras personas pues van a opinar distinto, ven las cosas distinto que nosotros, ¿cierto? Y que eso no quiere decir que no sea válida su postura, ¿listo? Entonces, el llamado es ese. Y bueno, entonces vamos a ir a nuestra presentación y hoy ya nos quedaría cómo les fue con el video de la crónica, si lo pudieron ver, si alguien puede decirnos de qué trataba un poco esta crónica de Pirri. ¿Alguien la vio? Y yo la vi. O alguien ahí por ahí. Jacqueline. No la vi porque no tenía internet. Ah, pucha. Listo. ¿Alguien que quiera decirnos de qué se trataba? Camille. ¿Alguien la pudo ver? O Parece que no. definitivamente no. Creo que Entonces, no. bueno, ¿la vemos entonces o Yamile la vio. listo? A ver, Buenas Yamil. tardes. Hola, cuéntanos. Ay, Listo, ya, profe. ¿quién está hablando? No sé quién está hablando. Yamile, si quieres activar el micrófono. No, creo que no. ¿O sí? Yamile, tienes el micrófono activo, pero no te escuchamos. No, Bueno, no sé. vamos a tomar 3 minuticos y lo vemos en este mismo momento, ¿listo? Con eso la comentamos. ¿Les parece, queridos? Sí, sí, me parece. Les envío el link, 3 minuticos, es decir, a las 6:14 volvemos a este espacio, ¿listo? Entonces veamos la crónica, por favor, para poder comentarla y arrancar con este espacio. ¿Listo? Entonces, 3 minuticos. Gracias.
Listo, queridos, volvemos. Por favor. Es muy triste. Uy, no, además, qué susto. Sí, total. Bueno, ¿qué otras reacciones hay? Por acá en el chat, Joan me dice que bien, le pareció bien, pero bien qué. Entonces, miremos Bien qué otra, arriesgado. bien arriesgado, cómo se transportan los niños, qué Hilberto dice impresionante. impresionante. Ujú. ¿Qué otra perspectiva tenemos de allí? Parece que estamos hablando de la crónica. ¿Listo? Brías Narváez dice las ganas de estudiar. Las ganas de estudiar, sí. Yami le dice yo lloré. Marta dice que no sería capaz de montarse. Y Jacqueline dice tenaz cómo se arriesgan los niños. Exacto. Y el periodista, ¿cómo vieron el rol del periodista? Pues él lo ve como más, o sea, él sí ve el peligro que corren, en cambio ellos como súper inocentes, no lo conocen. Eso me está diciendo acá Patricia, la inocencia de los niños con respecto a esa realidad dura que quiere registrar el periodista, ¿verdad? Gilberto dice que el periodista tenía más miedo que el niño de 7 años. Listo. Joan me dice que lo hacen por diversión, seguro por diversión, porque acordémonos que ellos van a la escuela y que sí o sí deben tomar ese camino para poder llegar a la escuela. ¿Sí? No es una cuestión que lo hagan por diversión, sino es una cuestión que la hacen por obligación. ¿Mm? Para acceder al derecho de la educación. ¿Sí? Y muchas veces nosotros que tenemos los elementos, tenemos todo a la mano, no tenemos que ir a treparnos en un cable de esos y no aprovechamos, ¿verdad? O muchas veces lastimosamente a través de estas redes saboteamos la clase o vulneramos el derecho a otras personas de aprender o simplemente no le damos la importancia a la educación, ¿verdad? Y lo tenemos todo en, en nuestras manos sin tener que arriesgarnos la vida como estos niños. Entonces miren que vamos a hacer ese análisis desde esta teoría de la crónica, ¿verdad? Entonces es una narración de un hecho que a la vista del periodista añade su interpretación. Mi pregunta es, acuérdense, 1 para sí, punto para no. El periodista coloca en la crónica que acabamos de ver, coloca su interpretación, su punto de vista. Sí. ¿Y cuál es ese punto de vista del periodista? ¿Es a favor o en contra de ese hecho? O simplemente nos está informando y aparte está formando una opinión porque nos está diciendo, miren lo terrible que está pasando con los niños de tal zona, ¿cierto? Y qué está haciendo las instituciones para restablecer un derecho sin que ellos tengan que vulnerar su vida. Juan Carlos, cuéntanos. Ay, Juan Carlos no está. Buenas tardes, profesora. No, discúlpame, profesora, es que estaba revisando el cómo que llama, estaba revisando el chat acá y se me levantó la manito, entonces no, discúlpame ahí, ¿sí? Ah, bueno, dale, Juan Carlos. ¿Pero viste la crónica? ¿Sí la pudiste ver? Gilberto aquí en el chat dice, diversión es ver saltar a un pelado de 10 años de un puente al Magdalena. Esto es una forma de conocer cómo hay en otros lugares la forma de arriesgar su vida. Sí, total. Dora nos quiere decir algo. Cuéntanos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Valentina. Y a todos. Hola, Dora, buenas tardes. Esa es una crónica
donde el periodista nos está dando también una opinión y vemos cómo los niños, a pesar de que son niños, ellos lo toman como un juego, porque uno como también fue niño, uno le gusta también hacer muchas cosas, pero ellos al amor también a estudiar, a pesar de que tienen tanto peligro, de pasar la calle, donde hay tantas cosas que están a contra de todo lo que ellos aspiran a aprender. Esa es mi opinión. Gracias, Dora. Gracias. Listo. Buenas tardes. Hola. ¿Quién más nos quiere decir algo? Johan. No, Juan David. Ah, ok, es que son hermanos. No, pues, primero buenas tardes y yo lo que yo pienso es que los niños, pues sí, eso, tienen un medio de transporte para transportarse hasta el colegio, pero eso es un ejemplo que ellos pueden darse a conocer en la vida, que como para no irse caminando, lo utilizan para transportarse de ida y de vuelta. Entonces, pues, y además se arriesgan la vida y pues por mí es un ejemplo que ellos quieren para ser alguien en la vida, porque la vida pues puede tener muchas sorpresas, pero ellos ¿qué? Ellos lo hacen porque es una necesidad que ellos decidieron tomar y pues que ellos tienen y pues eso es lo que yo pienso y para que ellos mismos salgan adelante con el estudio y pues para mí es un buen ejemplo lo que yo hago, con lo que los niños hacen, entonces pues Listo. ese es mi punto de vista. Listo, querido. Estamos de acuerdo contigo con respecto a que sí, los niños, debido a que quieren salir de alguna manera adelante, como tú mismo lo estás diciendo, quieren salir adelante, pero entonces hay una cuestión, y es que están arriesgando su vida. Puede que salgan adelante, pero que tal de un día para otro se caiga alguno al abismo y hasta ahí quedó ese salir adelante, ¿sí me entiendes? Digamos que la crítica acá, y es lo que quiero también, aprovechando lo que nos dijo Dorita y nuestro compañerito, es que la crónica cumple 3 objetivos. Informar, sí, nos está informando que hay un hecho de que hay unos niños que arriesgan su vida para salir adelante a partir de la educación, ¿verdad? Pero también quiere formar opinión, ¿cierto? Y esa opinión es que muchas veces el Estado, ¿cierto? Porque acá se atañe la responsabilidad al Estado de que se hace una inversión a distintas cosas como, no sé, obras públicas, campañas electorales, publicidad en la televisión que cuestan miles de Aumento de millones, la ¿cierto? imagen. Exacto. Y este tipo de cosas de colocarles un puente a sus niños para que no arriesguen, o sea, que hagan una obra pública que permita que estos niños no arriesguen su vida, no se hace, ¿sí? Existen las posibilidades de hacer la inversión y no lo hacen. Esa es la opinión que quiere formar esta crónica. Sí, excelente, y lo que tú dices, querido. Ellos quieren salir adelante y son un ejemplo de vida, pero ¿cuál es el costo? Y sin necesidad, debido a que el Estado sí podría colocar allí un puente, sí podría garantizarles un medio de transporte mucho más seguro, ¿sí? Obviamente, nadie les quita que son ingeniosos, que de alguna manera se divierten, ¿sí? Pero están arriesgando su vida, eso no lo podemos, digamos que tapar con un dedo, ¿sí? Entender, Además también entendemos. se ve la desigualdad, ¿no? Porque pues aquí en Bogotá sí tenemos para gastar no sé cuánta plata en mantener un parque o algo así, cosas que no son, pero en cambio ya no hay, no sé, ni siquiera electricidad, hay sitios donde no tienen, no sé si han visto los que decidieron volverse youtubers, novia e hijos, y pues que tristemente antes de la fama, de todo, no contaban con luz, no contaban con nada.
y hasta que tuvieron fama, hasta que pues eso se hizo viral, ahí sí entonces fueron y que ahí sí queremos ponerles luz, ahora sí tome el computador para que pueda estudiar, ahora sí. Entonces es eso como de la Esa es la Colombia crítica, olvidada. exactamente, esa es la crítica que efectivamente nos ayuda a entender, ver los acontecimientos de otro modo. Sí, lo vemos, si lo vemos superficialmente, ¡ay, qué chévere esos niños! Sí, ay, se están divirtiendo, van, luchan porque quieren salir adelante. Pero si lo miramos desde, oiga, ¿qué está haciendo el Estado para que esos niños no cuiden su bienestar? ¿Sí? Sí les está dando educación, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Listo. Entonces, es mirar de otro modo, como lo dice Valentina, ¿cierto? Esa es la invitación, mirar de otro modo a través de este tipo de crónicas un hecho, ¿sí? Oiga, pero si colocaron allá en la finca del señor tal, no sé, alguna infraestructura súper genial, y preciso en esa misma zona, pero y oiga, y los niños, no, es que el señor tal, de la finca tal, sí recogió votos para no sé qué hizo. Entonces miren que allí hay la desigualdad social de la que nos quiere también hacer entender, informar y formar esta crónica periodística. ¿Listo? Bueno, entonces eso en cuanto a la crónica periodística. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto que estamos leyendo y respecto a lo que acabamos de ver? Y si nuestro compañerito Joan, bueno, el hermano, entendimos pues Juan David, ¿cierto? Eso que quiero manifestarles, ver de otro modo las historias, las crónicas que nos quieren presentar, lo que la crónica nos quiere presentar. ¿Listo? Ok. Sí, aquí en el chat no hay dudas. Listo. Entonces, bienvenidos a su 15ª sesión de lenguaje. ¿Listo? Y pues acuérdense en que estamos en terminar estas últimas sesiones, lo de género periodístico. Entonces yo quiero hacer estas dos preguntas que, por favor, estas dos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la función de la noticia? Para que nos acordemos, ¿cuál es la función de la noticia? Allí en dos palabritas, por favor, allí en el chat o en Si micrófono quieren activar abierto. el micrófono. La función de la noticia. Informar. Informar, muy bien, informar. ¿Y cuál es la función de el editorial? Este sí da una opinión. Este es dar una opinión, muy bien, excelente, listo, eso era lo que quería confirmar. Listo. Recordémonos que tenemos un par de comandos, uno para sí, punto para no, y pues vamos al último. Acuérdense que estamos viendo el género periodístico mixto, ¿listo? Y que la crónica tiene el género periodístico mixto, está la crónica y la entrevista, que las dos, ¿cierto? Estos dos textos lo que hacen es informar, formar una opinión y también hacer que entendamos de otra manera los hechos. ¿Listo? Ok, entonces la entrevista es un género informativo porque consiste en un diálogo del periodista con una fuente viva, que es una persona, ¿cierto? Que tiene algo interesante que contar. Hay dos tipos de entrevista, la directa, que en ella, tras una breve introducción del personaje que brinda pues el entrevistador, hay un escenario donde donde se realiza la entrevista, hay unas preguntas que el periodista le hace al entrevistado y él a su vez le responde esas preguntas de manera literal. ¿Listo? Entonces, estamos frente a una fuente de información que es una persona. Y hay una entrevista que es indirecta. En este caso, esta entrevista mezcla unas pocas respuestas textuales del entrevistado con el texto del periodista, que no serán como tal sus preguntas, sino que son emergentes en la situación. Y la entrevista es demasiado corta.
Esto sucede mucho cuando el periodista sale al campo, sea protesta, sea a una comunidad, y hace la entrevista así a cualquiera de los transeúntes, ¿listo? Y es muy breve la entrevista. Carlos, ¿tienes algo para aportarnos? Cuéntanos. Carlos. Profe, como cuando por ejemplo, como cuando un basquetbolista sale y los periodistas llegan diciéndole, pero ¿cómo te ha ido en el partido? ¿Cómo te ha ido todo eso? Ajá, exacto. Exacto. Entonces, allí hay una entrevista indirecta, pero cuando hacen la sala de prensa para los deportistas, que ellos tienen pues como una especie de, no sé, como Como rueda de prensa después del partido. sí, como una rueda de prensa, pero ellos tienen como una mesita preparada, ¿sí? Eso. Esa sería una entrevista directa, ¿sí? Cuando está la mesita pues allí, que las marcas de los patrocinadores están por todo lado, ¿cierto? Esa sería una entrevista directa porque ya hay unas preguntas planeadas y les dan turno a los periodistas para que pregunten. Pero cuando tú hablas, digamos, Carlos, que sale del partido y el chico está, mejor dicho, con el corazón a 1000 y le preguntan así de manera rápida, apenas salió del partido, ya sería de manera indirecta porque es más corta que cuando es la rueda de prensa. ¿Listo? Muchas gracias por traer ese ejemplo porque miren que nos ayuda a ilustrar lo que quiero decir. Listo. En la entrevista periodística, ojo porque es que en entrevistas hay periodística, hay investigativa, ¿sí? Hay diferentes clases de entrevistas. Hay entrevistas de orden legal, por ejemplo, ¿cierto? Hay entrevistas forenses, miren que hay toda una cantidad de entrevistas, pero la entrevista periodística, digamos que hay unas particularidades en ella. ¿Qué hay que hacer cuando vayamos a enfrentarnos a una entrevista? ¿Sí? Hay entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Y esto también nos puede servir para ello. Documentación, si vamos a hacer nosotros, los periodistas que vamos a preguntar, los entrevistadores, ¿cierto? Entonces debemos documentarnos, para tener unas buenas respuestas hay que hacer unas buenas preguntas, ¿listo? Entonces sí, saber muy bien qué es lo que queremos extraer de esa fuente de información que es el entrevistado. Tacto. Entonces hay que preguntar, hay que empezar, hay que tener cierto tacto, hay que comenzar con preguntas sencillas para llevar al entrevistado al terreno o a los datos que yo quiero obtener, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay personas que les preguntan cosas, ¿cierto? Y decían, no, yo desisto de responder esa pregunta, ¿sí? Sin digamos, motivo alguno. Entonces, es importante eso también, no perder de vista que tenemos un público y que tenemos que, de alguna manera, tener empatía tanto con el entrevistado como con el público si está allí. Grabación, para evitar problemas, pues es mejor grabar la entrevista, tener una prueba física de ello, que es lo que hacen, digamos, a partir de este tipo de herramientas, ¿cierto? La grabadora, ahora pues ya lo hacen con celular, ¿cierto? Y grabarla. Edición, normalmente las entrevistas que son demasiado largas o que quieren a veces manipularlas, las acortan, ¿cierto? O de pronto el entrevistado no quiere que alguna respuesta salga a la luz, entonces eso también, ese tipo de edición normalmente se hacen y es una cosa también delicada, ¿no? Porque a veces como que hay cosas que las entrevistas resultan en pleitos legales, debido a que recortan o te colocan de más o cosas de esas. ¿Listo? Entonces es importante tener ese consentimiento del entrevistado de qué se publica y qué no se publica. ¿Listo? Ya para salir un poco, digamos, del tema.
Una pregunta, hay, digamos, en el caso de que, no sé, yo soy una periodista y entrevisto a X persona y esa X persona me confiesa algo de carácter legal. Si esa persona no me autoriza, no puedo hacer nada con esa grabación. Exacto. O sea, si sean como pruebas para... Una investigación o algo así, pues tendría que, lo que pasa es que uno como entrevistado, sea, eso sí, en cualquier tipo de entrevista hay una cosa que se llama consentimiento informado, ¿sí? Y ese consentimiento informado debe explicitar para qué se va a utilizar la información que usted va a obtener del entrevistado, ¿sí? Si ese consentimiento dice, vamos a publicar todas las preguntas, todas las respuestas y que va a ser, que es en caso de algo legal, de lo que usted dice acá, puede aportar tiene que ser muy específico y que el entrevistado sepa y sea informado de eso. Porque lo que te digo, muchas entrevistas también resultan a veces en lo legal, debido a eso. ¿Listo? Entonces, es otra forma de hacer periodismo, pero hay que tener como las reglas claras, digámoslo así, ¿cierto? Listo, queridos. Ya vamos a salir un poco de la política, ¿cierto? Y vamos a mirar una entrevista a un actor que yo sé que lo van a reconocer si han visto algunas de sus películas, si no, pues no hay lío, igual coloquemos la atención. Vamos a ver, yo creo que 4 minutos de esta entrevista y volvemos a las 6:40, ¿les parece? Listo. Listo, entonces 4 minutos de las... No, no es de la NBA, pero al menos no es de política. ¿Listo? Entonces, ahí se va. 4 minutos. Nos vemos a las 6:40. ¿Listo? Retornamos a las 6:40, por favor. Gracias.
Profe, y el video. Envié el link en el chat, querido. Espérame, Ok, te lo vuelvo gracias. a enviar. Es que no lo podemos publicar por acá. Este es el link. Es el mismo. Ok. Volvemos. Por favor. Volvemos al espacio, a nuestro espacio, por favor. Bueno, como ven, es una entrevista, pues, digamos que más bien dirigida a un actor, ¿cierto? Más bien de un tema de entretenimiento, podríamos decirlo, ¿cierto? Entonces quiero escucharlos respecto a si esa entrevista es periodística, cumplió con estas recomendaciones que estamos acá evidenciando. Entonces quiero escucharlos o leerlos. ¿Listo? Yo voy a empezar con que no lo conocía. Él es el actor de estas películas así de terror. Bueno, espérenme, yo les comparto. Así de este tipo de, de personajes. Ah, ok. ¿Sí? O de Mama. Profe, sobre todo yo decía como, yo ya lo he visto donde él actúa así, películas de terror. Han Ajá. hablado mucho de él. Ajá, muy bien. Sí. En esta y en la de Mama. Entonces miren que él es el actor de este tipo de películas, que uno a veces cree que estos son efectos de computador y todo ese tipo de cosas, y no. ¿Cómo es? Mama la película, ¿verdad? O sea, él es el que hace el de Mama. Sí. Ah, Es esto. Acá me dice Patricia que es periodística e informativa la entrevista. pues sí, porque le pregunta, pues como que, cómo le ayudaba a él este tema del síndrome que tiene para... Ajá. Entonces miren que es un actorazo. Primero que todo nos informa, ¿cierto? De que el tener cierta condición corporal, ¿cierto? Le ha sido una ventaja para representar papeles como estos,
¿cierto? Para hacer una sensación dentro del cine, ¿verdad? Dentro de esta industria del cine, ¿listo? Otra es, ¿qué más nos informan? ¿Qué más podríamos ver allí de información? Gilberto dice, es periodística, informativa, temática y a pesar del síndrome que tiene, es un ser humano con mucho talento. Exacto, muy bien. Entonces, eso por un lado. Lo otro que ha hecho un montón de películas, ¿cierto? Entonces nos informa que no es un actor, digamos, nuevo en la industria, sino que ya es reconocido en la misma. A ver, Carlos, cuéntanos, cariño. Profe, yo pensaba que ese actor era mujer. Miren, esa es otra información. Es algo que también, es otra información. Exacto, entonces miren que ha hecho papeles, ha hecho registros de mujer y sin embargo él es un actor hombre. Entonces, digamos que eso también nos informa y decimos como que wow, ¿cierto? Digamos que es un actor que le coloca retos a su labor, a su arte. Listo. La periodista, ¿cómo la vieron? ¿Cómo vieron el papel de la periodista? Empática, parece que estaba informada. Pues sí se veía como interesada, como igual, lo que decías, lo importante es hacer buenas preguntas, porque si no, si ella no hubiese estado informada acerca de lo que él hacía, entonces pues no, la entrevista no tendría lugar. Ok, listo. Entonces, miren que, y la grabación, el formato de la grabación es bastante llamativo, ¿no? Entonces, como vemos, este tipo de entrevistas que manejan en el entretenimiento, ¿cierto? En la política o en los formatos, digamos que audiovisuales en YouTube o en la televisión, cumplen con este tipo de registro, la documentación, el tacto, la grabación, ¿listo? Y el papel del periodista es verdaderamente importante porque no es fácil ser empático con todos los que queremos, de los que queremos extraer información, ¿listo? Ok. Gilberto dice que su interés en la información creó un ambiente comprensible para el espectador. Exacto, además de eso, genera que haya, digamos que esa curiosidad para continuar viendo la entrevista. Entonces ahí les queda el link de esa entrevista por si quieren saber más de este personaje que también me impactó bastante. Yo juraba que este tipo de personajes lo hacían a través de efectos especiales, la verdad. Sí. Y miren que uno se sorprende porque efectivamente es un actor y son, ahí dice más adelante como que son, para ser la niña Madeiros, tuvo que exponerse a 8 horas de maquillaje. Entonces imagínense. Carlos, cuéntanos, ¿qué otra cosa queremos aportar? Pero, profe, algunas partes me imagino que son efectos especiales porque entonces debió haber durado prácticamente esa película un año en hacerse, ¿no? Por sí, todas claro. las horas que duraban maquillándolo. Claro, imagínate, por cada escena hay 8 horas. Sí, hay algo de efectos especiales, claro. Pero pues... ¿No te das cuenta que en el personaje él lleva como cosas guindando de los brazos? Ah, sí, tienes razón. Y eso hacerle el maquillaje es muy difícil. Total. Sí, digamos que allí hay una combinación de esas dos técnicas, de los efectos especiales y también del maquillaje y el actor. Listo. Ok, mis queridos. Entonces, reflexiones de las sesiones un poco densas de género periodístico, pero ni modos. ¿Qué aprendimos? Las formas en que se nos presenta el texto periodístico, entonces no solamente la noticia, ¿verdad? Sino que también hay otras formas, la crónica, el reportaje, hay otros formatos en los que podemos ver también e informarnos, que vimos el reportaje lírico, estos chicos que cantan rap y también nos informan, estos otros periodistas alternativos, ¿cierto? Tanto de derecha como de izquierda y como de centro, eso hay de todo, no se preocupen. Y también esas otras maneras en las que se pueden generar crónicas, que no solamente la crónica va a estar basada, digamos, lo hemos visto
La crónica no solamente está, la crónica también está, perdón, en esos programas como Los Informantes, como, bueno, se me olvida acá, pero ese tipo de programas son Séptimo crónicos. día, ¿no? Séptimo día, es más, si ustedes buscan Los Niños del Cable, hay esa historia de Pirri es como del 90, ¿sí? 99, 90, ¿cierto? Y hay una como del año pasado de esa que tú mencionas, Valentina, otros niños del cable puro 2019 y niños todavía en el Todavía tema. tirándose. Entonces revisen en séptimo día. Entonces También es revisen. interesante eso, ¿no? Ver cómo, bueno, esa noticia fue en 1990, desde ese año acá se les arregló algo, si mejoraron en algo, en su calidad de Lo vida. único es que creo que es otra zona de Colombia, ¿sí? Pero es la misma problemática. Entonces, revísenla. La relación, también aprendimos la relación y la diferencia entre hecho y opinión, ¿listo? El hecho es la verdad absoluta porque es tangible, porque la podemos ver, porque fuimos testigos, ¿sí? Porque no hay duda de eso y hay estudios científicos de que lo comprueban. Y la opinión, pues es al que yo genero, que incita en mí decir, es que yo opino tal cosa porque yo pasé por tal cosa, o me han formado de tal manera y opino de esta manera, o he leído a tal autor y opino de esta manera, ¿listo? También aprendimos la estructura de la noticia, que acuérdense, es El triángulo la pirámide invertido. invertida, ¿listo? Lo más importante, las preguntas del qué, cómo, quién, cuándo, dónde, por qué, ¿listo? La intención de la editorial, que como ustedes muy bien lo dijeron, es de formar opinión, ¿listo? Y la intención de la intención crítica, de la crítica, es decir, de generar pensamiento crítico de la crónica, ¿listo? La entrevista como texto periodístico y que no solamente está en la política, ¿listo? Ok, estas preguntas pues que ustedes ya las han evidenciado en la hoja de ruta y es respecto pues al derecho de la libertad de expresión, ¿listo? Yo igual les he estado leyendo sus respuestas y todas concluimos en lo mismo, que efectivamente se vulnera el derecho a la libertad de expresión en el periodismo en nuestro país, ¿sí? Y lo podemos ver reflejado en uno de los casos que más dolor nos ha causado, que es el caso de Jaime Garzón. Acuérdense que hace poco fue el aniversario de este caso y que ese mismo día asesinaron a un periodista indígena en el Cauca. Entonces, son cosas que hacen ver que en el periodismo de Colombia hace falta una cuestión de derechos humanos un poco más relevante. ¿Listo? Ok, mis queridos. Entonces, ya cerramos este espacio de texto periodístico. ¿Listo? Y vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, quiero saber si hay alguna pregunta mientras busco el archivo. Si hay alguna pregunta respecto a el género periodístico. Dime, Alexandra. Alexandra, tienes el micrófono abierto, pero no escuchamos. ¿Ay, me escucha? Sí, ya. Profe, qué pena, ¿será que en las próximas clases, bien sea de esta área o de las otras, eh, fuera de que pasen el link, pueden colocar el nombre del link? O sea, por decir algo como ahorita la profesora dijo, los niños del cable para poder ingresar a YouTube o a algún lado para verlo y no quedarse como, sí, porque es que no sé por qué no puedo ver la información. Cuando ustedes mandan el link, no me permite hacer clic. Entonces, por lo menos que me digan o que digan el nombre de lo que se quiere ver para uno poderlo buscar en YouTube. Ah, sí, tienes Gracias. razón. Tienes razón en lo que dices, sí.
De pronto lo que nos dice, lo que le entiendo a ella es que a veces como que el link no lo lleva, Sí, no. sino que hay que buscarlo de pronto a través de Google. Listo, gracias por la recomendación y sí, efectivamente pues vamos a mejorar en ese aspecto porque la idea es mejorar. Cada día estamos dispuestos a mejorar, ¿listo? Y pues ya teniendo en cuenta esta salvedad que nos haces, pues vamos a tratar de eso, ¿listo? Listo, bienvenidos de nuevo a su 15ª sesión de clase, ¿listo? Importante, pues vamos a revisar en este espacio, y bueno, con la clase que viene, el siguiente propósito, ¿listo? Que es conocer los recursos y conectores textuales para redactar cualquier tipo, clase o género, ¿cierto? De texto, lírico, narrativo, periodístico o argumentativo. Entonces lo que vamos a tratar de hacer... Y me encontré con estos niños. Ay, Dios, perdón. Entonces lo que vamos a tratar es de que se generen estas herramientas para nosotros escribir, hablar, expresarnos de una manera un poco más fluida, que contenga tanto coherencia como cohesión. ¿Listo? Esto corresponde a la plataforma ¿a qué? A los textos y su intención, a la comprensión de ideas de texto, a cómo organizar ideas para escribir un texto, sobre todo esta, y manifestación del lenguaje. ¿Listo? Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente de manera rapidita, ¿listo? Vamos a escribir en el chat, ¿cierto? Cualquier enunciado. Parámetros. Evitar cualquier término soez u ofensivo, por favor. Contener al mínimo 8 palabras. Contener 12 palabras máximo. Hacer uso de un tamaño de fuente, pues, no mentiras, porque es en el chat, entonces es solamente eso, y pues yo le voy a pedir el favor a Valentina, si por favor guardamos, ¿eso me permite guardar el chat? Creo que sí. Si quieres yo lo guardo mejor, porque no estoy segura de cómo se puede. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿listo? En el chat, porque en la pizarra no. En el chat, ya se nos fue el tiempo, Dios mío. ¿Listo? Cualquier enunciado, no sé, alguna actividad que hicieron, un pensamiento, el que quieran, lo que tengan por allí en cualquier lado escrito y lo quieran expresar acá. Entonces voy a comenzar, ¿listo? Y todos vamos a ir haciéndolo. ¿Listo? Entonces... Listo. Ya ahí se fue mi frase. Ahí también la mía. Entonces, porfa, escribamos todos una frase, un pensamiento, el que sea. ¿Listo? Yo lo voy a ir copiando acá en un bloc de notas. No se preocupen, no tienen que ser todos sobre la clase. Acá fue porque Valentina y yo concentré en eso, pero no tiene que ser sobre la clase, o sea, puede ser cualquier cosa que se les venga a la cabeza. Pero entonces hagamos el ejercicio, tenemos 2 minutos para eso. Y ya mañana arrancamos pues con ¿para qué es esta cuestión que nos pudo hacer Lourdes? Sí, están escribiendo allí, Valentina. Sí, hay varios mensajes. Jacqueline dice, mañana será el último día de clase con la profe Lourdes. David Alejandro dice que repita a la misma docente para que nos dé inglés, es fabulosa. Andrea dice, mañana será un día estupendo. Alberto dice, el pueblo colombiano debería invertir más en educación que en guerra.
Alexandra dice, el entrenamiento es el cuidado de la iglesia que Dios nos dio. Marta dice, fue súper haber asistido con ustedes y aprender muchas cosas. Gracias, Dios las bendiga. Listo, excelente. Eso es lo que necesitamos, así ideas de lo que sea. Gracias por sus comentarios tan positivos frente a la clase. Ay, gracias, qué bonito. ¿Los copio en Word, sí? Sí, copia, o si me los puedes enviar por por el interno. Ok, por WhatsApp. Exacto. Y entonces ya mañana, ¿cierto? Empezamos con, ¿para qué fue esto? ¿Listo? Listo. Queridos, me disculpo si fue muy tensionante lo del periodismo, que yo lo sentí un poco así porque esto como que va más rápido, pero pues tocaba. Igual fueron varios temas que no solamente se centran en el periodismo, sino también en otros asuntos. ¿Listo? Listo, mis queridos. Entonces, te recomiendo eso, mi querida Valentina. Muchas gracias a todos Ahí por... te lo estoy viendo, ya son bastantes. Listo. Gracias. Listo, hasta luego, gracias. Mañana nos vemos puntuales. Mañana, profe. Bueno, Mañana, traen Chao, café para gracias. brindar. Bueno, Listo. chao. Hasta luego, chao.